Hola a todos, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario que nos estés viendo o escuchando. Nosotros somos Echando Raíces Podcast y les damos la bienvenida a nuestro segundo episodio. En esta ocasión tenemos algo bien especial, pero antes queremos contarles que nos encontramos nosotros dos con Santi. Sí, hoy estamos solamente los dos porque Esteban y Damaris estaban un poco ocupados. Compromiso, iglesia. Entonces para el próximo episodio sí van a estar. Van a estar con nosotros y para esta ocasión que tenemos algo bien especial y es un invitado con nosotros y es Pastor Carlos González. Pastor Carlos González. Pastor Carlos, bienvenido, qué gusto tenerlo con nosotros en este segundo episodio y queremos como presentarlo un poquito. Pastor Carlos lo conocemos desde hace mucho, es pastor, como lo estábamos diciendo, también es esposo, es papá, tiene un ministerio, mejor dicho, algo bien especial, pero antes queremos que su merced pueda presentarse. Pastor, bienvenido. Bueno, muchas gracias a todos, a ustedes por la cordial invitación, muy feliz de estar aquí, complacido de estar aquí con ustedes, saludar a todas las personas que nos están viendo en este momento en diferentes países, en diferentes ciudades. Y bueno, soy pastor de la iglesia Elín en Arauca, ya llevamos 8 años, vamos a cumplir con la iglesia, estamos desarrollando allí un trabajo en esa parte de la frontera colombo-venezolana, como lo decía, soy esposo, mi esposa es la pastora Tania, también sirve conmigo al Señor, al igual que mis hijos, que son 2, Chalon y Carlitos, todos sirviendo al Señor en el ministerio. Amén, gloria a Dios. Pastor, ¿cómo fue que su merced conoció a Dios? ¿Cuál fue ese momento donde usted lo conoció? Bueno, ese fue un momento muy especial, hace más o menos 27 años, va a ser 27 años, a la edad de 13 años, tuve un encuentro personal con Jesús en mi ciudad Arauca, donde pude experimentar esa verdad de Dios en cada uno de nosotros, pero fue a una edad temprana, fue a una edad, digamos, prácticamente de la adolescencia. Tremendo, pastor. ¿Y cómo fue ese momento? Usted lo tiene muy presente, ¿sí? O sea, ¿cómo ocurrió en una campaña, en una reunión? De las cosas que nunca se olvidan. Yo creo que de las cosas que nunca se olvidan, esa, ¿no? Cuando se tiene un encuentro personal con el Rey de Reyes, ese encuentro que básicamente no es nuestro, es Dios que nos encuentra, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Veníamos de realidades fuertes a nivel de familia, situaciones, ataduras. Para nadie es un secreto el contexto de donde crecimos, una época donde la ola de violencia y de inseguridad era muy fuerte. Vivíamos con muchos temores, con muchos miedos, todo el tiempo con amenazas, con tentativas de bombas, de explosiones. Una situación y un contexto, una realidad del país muy difícil. A nivel de familia veníamos de muchas rupturas, veníamos de una pérdida familiar como fue la de nuestro padre. Y bueno, en esa realidad y en esa situación de dolor, de angustia, de desespero, el Señor Jesús nos encontró. Empezamos a escuchar una emisora. Por medio de esa emisora empezamos a oír un programa donde se invitaba a las reuniones de la iglesia. Empezamos a escuchar los testimonios de personas que hablaban de que Jesús los había sanado, restaurado, liberado, de que sus vidas eran diferentes, y dado a que nos identificábamos con las realidades que muchas de las personas contaban a manera de testimonio, pues decidimos acercarnos a la iglesia. Inicialmente fuimos mi madre y mi persona, posteriormente se nos unió mi padrastro, empezamos a congregar, empezamos a oír la palabra de Dios, a ver las señales, los milagros, las liberaciones, ya ahora no solo de forma oída o de forma ocular,
sino que ahora también de manera presencial. Empezamos a evidenciar ese poder, esa verdad de Dios, ese Dios que está más cercano de lo que las personas piensan. Empezamos a ver la gloria de Dios en nuestra casa, muchas realidades, muchas situaciones empezaron a cambiar, pasaron algunos quizás, eso fue más o menos en agosto de 1998, y ya para diciembre de ese mismo año, específicamente el 26 de diciembre, tomamos la decisión de caminar hacia el púlpito y recibir a Jesús como Salvador. Y qué fuerte, o sea, fue muy bonito ese encuentro, porque no fue como, es que a mí me llevaron desde pequeño, sino siempre tuvo su proceso. Y eso es muy bonito, pastor. Y algo que le quería preguntar era, ¿cuándo fue, o si su merced se acuerda, cuál fue ese primer momento donde su merced dio palabra profética? Bueno, a partir del momento de la conversión, del encuentro con Jesús, empezamos a buscar algo en que la iglesia hacía constante hincapié, y era el bautismo del Espíritu Santo. Acto seguido, ya recibieron a Cristo, ahora hay que buscar el ser bautizados con el Espíritu Santo. Entonces empezamos primero a buscar el bautismo del Espíritu Santo para que se manifestaran y se despertaran los dones que Dios había colocado en nosotros. Obviamente ese era uno de los anhelos más grandes, el que Dios nos pudiera hablar, revelar, poder, digamos, acceder a ese mundo maravilloso que está en la persona del Espíritu Santo, que es lo sobrenatural. Lo sobrenatural. Y obviamente esa fue como una de las motivaciones que teníamos para buscar esa llenura del Espíritu Santo, pero éramos conscientes de que para que eso ocurriera debía haber un bautismo con el Espíritu Santo, y esa es una experiencia que me gustaría contarla, porque después de ese bautismo con el Espíritu Santo es que se despiertan muchas cosas. Yo me acuerdo que empezamos a hacer vigilias, ayunos, oraciones, los jóvenes de la iglesia, los que servíamos en ese tiempo, para buscar ese bautismo con el Espíritu Santo. Muchos eran bautizados en las vigilias, en los ayunos, yo no. Y empecé a orar. Hacíamos 21 vigilias de oración, de 12 de la medianoche a 5 de la mañana, solo oración, buscando ese bautismo con el Espíritu Santo. Luego dormíamos 2 horas y a las 7 levantábamos ayuno hasta las 3 de la tarde por los mismos 21 días, buscando esa llenura del Espíritu Santo. En la casa, cuando no habían las campañas de oración en la iglesia, creamos un hábito de levantarnos todos los días a las 3 de la mañana a buscar, en mi caso particular, de pronto no una puerta abierta para un empleo, o no de repente algo que tuviese que ver con satisfacer mis necesidades materiales, sino que a partir de la conversión tuve un objetivo, y es poder ser capacitado para servirle a Dios. Entendí que había nacido para servirle a Dios, pero que necesitaba ser bautizado con el Espíritu Santo, porque ahí dependían muchas cosas. Yo no fui bautizado con el Espíritu Santo en la iglesia. Yo termino de orar, 3 de la mañana, me levanto a orar, 4:30, 5 de la mañana termino la oración, decido acostarme, pero no estaba dormido, estaba despierto. En ese momento sucede algo. Veo que uno de los jóvenes de la iglesia que más el Espíritu Santo lo usaba, que oraba, que ya predicaba, veo que él viene, pero no físicamente, y me pone las manos. Cuando él me pone las manos, inmediatamente yo abro mi boca, y cuando yo abro mi boca, yo veo que legiones de demonios salen de mi boca. Salen. Yo pude ver como un humo, y como ese humo se convertía en algo gris y negro que salía de mi boca. Cuando eso sale de mí, viene el Espíritu Santo, y cuando yo vuelvo en sí, estaba hablando en lenguas, y durante todo ese día me costaba articular las palabras en español. Así fue como recibí. Primero tenía que ser libre, y después de ser libre, entonces vino el Espíritu Santo.
alguien lo explicó de la siguiente manera: primero la purga y después la vitamina. Entonces así fue, y a partir de ahí, entonces ya todo fue más sencillo, ya se empezaron a despertar los dones y ya el Espíritu Santo empezaba a mostrarnos en sueños, empezaba a hablarnos. Yo ya oraba y tenía visiones, yo ya podía escuchar la voz de Dios. El predicador estaba ministrando el don de ciencia, palabra profética, y yo ya sabía lo que la persona tenía. Yo decía, Sí. esto es lo que la persona tiene, y cuando el predicador le entregaba la palabra, era lo que yo ya sabía por medio del don de ciencia, pero todo tiene un tiempo. Sí, yo claro. no podía decir, venga, yo ya tengo el don de ciencia. Yo Sí. tenía que esperar que el momento en que el Espíritu Santo lo confirmara, como dice la Biblia, ¿no? El Sí. apóstol Pablo a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que fue confirmado a través de la imposición de mis manos. Entonces no es yo ya tengo el don y ya lo ejerzo. No, necesitamos la confirmación a través de una autoridad y a través de un ministro. Y finalmente pues llegó ese día en una vigilia, cuando viene alguien a predicar y dice, creo que, si mal no recuerdo, creo que fue el pastor Reiner, Sí. y ora por mí y me dice que Dios me estaba confirmando el don de ciencia, el don de revelación. A partir de ese momento yo ya estaba autorizado en la iglesia para poder ejercer y para poder ministrar ese don. De que Dios me hablara a ese día pasaron algunos meses, pero el tiempo de Dios Sí. es perfecto. Y creo que más o menos eso sucedió 2 años después que le entregamos la vida al Señor, y año y medio después que fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Es que sí, eso pasa porque, digamos, en estas generaciones, digamos, eso es lo que buscamos, llenarnos más del Espíritu, llegar a ese encuentro con Dios. Eso es lo que buscamos los jóvenes de ahora en día. Hay jóvenes que tratan de llenar esos vacíos con vicios, con toda cosa, pero no experimentan como la gracia, la perfección de Dios. Entonces es algo muy bonito lo que su merced nos acaba de contar, pastor. Sí, y es tremendo ver, porque una parte es eso, los chicos que buscan, pero otra parte son los escépticos, los que no creen en la manifestación de los dones, en el mover del Espíritu Santo. Y qué hermoso es saber que lo experimentó desde joven. ¿Qué puede decirle, pastor? No sé, de pronto algún joven que nos esté escuchando o alguna persona que nos esté escuchando que tal vez escuchó su ministerio, pero aún sigue escéptico, como, no, eso es puro cuento o de pronto es algo inventado. ¿Qué puede decirles? O sea, ¿qué palabra? No, yo creo que todos caminamos o transitamos ese camino del escepticismo de alguna manera, más cuando no se viene o no se crece dentro de un hogar cristiano. Claro. Son situaciones realmente extrañas, es un contexto totalmente diferente, y obvio que cuando uno está ahí, la duda asoma. Sí. La duda va a asomar. Obviamente yo, cuando empecé a ir a la iglesia, pues iba con duda, yo no fui con fe. Cuando fui por primera vez, yo iba con duda, y miraba y decía, no, repetía lo que las demás personas decían afuera: eso es que les pagan, eso es que es show, eso es teatro. Y empezaba uno como a replicar y a multiplicar ese tipo de comentarios, hasta que tuve una experiencia con Dios sobrenatural en la iglesia. Estaba un pastor ministrando y el pastor me señaló y me dijo: este muchacho que está ahí va a ser libre. Hay un demonio que ha tomado el control de su mente y hoy va a salir de su mente. Entonces la situación muchas veces es más espiritual que lo que nosotros pensamos, porque pues la incredulidad es un género, y es un género demoníaco. Y yo nunca me había caído, nunca había sentido lo que las personas decían sentir, el show que hace, pero cuando el caído fui yo, cuando siento algo que viene como una fuerza indomable sobre mi vida, pierdo el conocimiento. A partir de ese momento no era yo. Cuando ya vuelvo en sí, me estaban levantando. Entonces a partir de ese momento dije: esto no es show, esto no es espectáculo, porque es que la vida con Dios es de una relación con Él. Sí. O sea, no es a través, digamos, de una experiencia de información, no. Es una relación con Él, es poder
sentir a Dios. Yo creo que la mayoría de personas que hoy estamos sirviendo al Señor y jóvenes que están sirviendo al Señor más allá de su experiencia en el colegio, en la universidad, en los libros, en la ciencia, en el ateísmo, en el humanismo en que muchos viven, en el secularismo que muchos viven, que todos nosotros sabemos que son formas del ateísmo. Más allá de todo eso, llegará un momento donde el Dios que es real se revelará a la vida de esa persona y le va a decir como Pablo, yo soy Jesús. Y a partir de ese momento se levantará alguien con pasión. ¿Por qué? Porque esa es la impronta que nosotros tenemos de que Dios es real. Pueden venirse y levantarse muchas personas para tratar de desprestigiar a Dios, para tratar de probar, entre comillas, la no existencia de Dios, y vendrán muchos argumentos, la filosofía, la ciencia, tantos argumentos. Pero cuando tú tienes una experiencia tan personal con el Señor, que Dios se reveló a tu vida, usted ya tiene la impronta. Entonces no hay libro, no hay filósofo, no hay corriente, no hay humanista, pensador, ateo, escándalos, nada que nos mueva de esa verdadera fe, porque no estamos en Él por una tradición o por un costumbrismo religioso, sino que estamos en Él porque sabemos que Dios salió al encuentro y nos dijo, yo soy Jesús, yo vine por ti, vine a salvarte, vine a darte una vida, tengo un propósito, tengo un destino. Entonces decirle a esas personas y a esos jóvenes que llegará el momento, en alguna realidad, en algún quiebre, en algún punto de inflexión de la vida, que tendrán esa necesidad de acercarse a Él porque nada le satisfizo, porque nada le llenó, porque nada le trajo esa sensación de paz. Yo siempre digo algo y es que el ser humano en general tiene un vacío tan grande del tamaño de Dios. Solamente Dios puede llenar ese vacío. Así es verdad. Sí, y es que es lo que su merced dice, porque Dios es un Dios de orden que todo lo tiene, o sea, ya toda nuestra vida ya la tiene escrita, cómo va a pasar, qué es lo que va a pasar, cómo va a pasar esa situación y todo. Y es muy bonito porque al ser un Dios de orden es algo como perfeccionista, o sea, al tener orden es perfeccionista y yo digo que es tener mucha disciplina, o sea, Dios manda disciplina a las personas para manifestarse a sí mismo, porque la disciplina nos puede ayudar con el ayuno. O sea, si nosotros no tenemos disciplina, no podemos hacer los ayunos correctos, como su merced comentaba, de que tenía 5 horas por 21 días. Propósitos. Los propósitos, sí, exactamente. Entonces es algo muy bonito. La disciplina que se ha manifestado en la vida de cada uno de los cristianos y en su vida, pastor, porque 5 horas orando y después duermo un ratico para hacer un ayuno, es mucha disciplina, la verdad. Dios trabaja mucho con el esfuerzo del ser humano, con el anhelo y con el deseo. Y yo creo que esa pasión Dios la coloca en cada persona, y cuando está esa pasión, o sea, si hay algo que Dios desea es gente apasionada por Él. Y hay algo que no podemos perder, es esa pasión, pero sucede algo curioso. Yo soy de los que pienso que toda oración comienza en la carne, pero termina en el espíritu. Es decir, uno empieza con sueño, uno empieza cansado. Es una mentira levantarse uno a las 3 de la mañana y decirle al Señor, ¡ay, qué delicioso es estar! No, uno se quiere levantar y empieza a orar con pereza, pero ¿sabe? Dios es real y llega un momento en que Dios toma esa oración y se pierde la noción del tiempo. Mire, yo recuerdo que empezábamos a orar a las 12 y lo más difícil era la primera hora de oración. Las rodillas dolían, los codos, sueño, cansancio, pereza. Empezamos a hacer guerra espiritual. Después que se hacía la guerra espiritual, venía una gloria tan tremenda que cuando el pastor decía amén, yo pensé que era, bueno, nos vamos a levantar para tomar agua y seguir, ¿no? Cuando el pastor decía amén, ya eran las 5:15. Ya no queríamos parar de orar,
Me acuerdo que en una de las vigilias se sentía tan maravillosa la presencia de Dios que yo le oraba al Señor y mi petición era, Señor, que nunca paren de orar. Que el que está orando no diga amén. Que el que está orando no diga amén. O sea, ¿sabe qué es eso? Generalmente, muchas veces uno quiere que diga amén, nos vamos para la casa. Sí. Pero cuando Dios toma algo, se pierde la noción del tiempo. Es decir, como que nosotros por algún momento nos vamos de este plano humano, de este plano terrenal, pero obviamente que si queremos ver cosas que nunca hemos visto, debemos hacer cosas que nunca hemos hecho. Y yo siempre le digo a los jóvenes de mi iglesia, ustedes anhelan ser el Benny Hinn del siglo XXI, pero no oran como Benny Hinn, no ayunan como Benny Hinn, no buscan a Dios como Benny Hinn. Entonces es importante porque uno debe pasar de la intención a la acción. Y muchas veces mis sueños y mis expectativas están muy por encima de mi vida de oración y de mi relación con Dios. Entonces debe haber como una coherencia. Tremendo, pastor. Y tremenda la parte de la coherencia, ¿verdad? Como en nuestro anhelo, asimismo nuestras acciones deben demostrar ese anhelo o ese deseo que hay. Y hay algo, pastor, que nos estaba comentando ahorita, relacionado un poco a la pasión, que es algo que Dios coloca, pero que primero arranca por nosotros dar esos pasitos de fe, ¿verdad? Y en medio de eso, pastor, como les comentábamos al inicio, y pastor les comentaba, su merced es pastor de una iglesia en Arauca. ¿Qué es lo que más ha visto, pastor? Tal vez en su congregación o en los muchos años, porque no solamente ha pastoreado Arauca, sino otros países, ha ido a naciones y demás. ¿Qué es lo que comúnmente ve en cuanto a los jóvenes allí o a las personas? Así igual como usted tuvo la experiencia, o de pronto en el día de hoy se ve totalmente diferente. Yo pienso que hay algo que siempre ha afectado a todas las generaciones, que o echa a perder el propósito de Dios o lo potencia, y es las buenas o malas asociaciones. Okay. Las buenas o malas asociaciones. La Biblia lo dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Nosotros siempre debemos rodearnos de personas que nos bendigan. Debemos cuidar mucho el entorno. ¿Por qué? Porque a veces si estamos mal rodeados, lamentablemente eso va a echar a perder el propósito de Dios. Una de las cosas que a mí me ayudó fue que yo me rodeé de gente apasionada, de gente esforzada, de gente que quería buscar a Dios, que muchas veces en los momentos de desánimo iban hasta mi casa y me sacaban prácticamente de mi cama. Vamos, ¿entiende? O sea, las buenas asociaciones. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros en el caso de los jóvenes? Nosotros entendemos que Dios tiene un propósito muy especial con los jóvenes y que el avivamiento que Dios va a traer a Colombia y a las naciones, obviamente quienes van a ser precursores de ese avivamiento son los jóvenes. O sea, la Biblia lo dice, en los postreros tiempos derramaré yo de mi espíritu sobre toda carne, pero dice que los jóvenes son los que van a profetizar. Los profetas de ese avivamiento, las personas que van a ser y van a estar involucradas en ese avivamiento son los jóvenes. Porque estamos viviendo hoy dos extremos. Estamos viviendo un extremo donde el enemigo está dañando y masacrando los jóvenes y hasta asesinando su fe, llevándolos al ateísmo, llevándolos a la enemistad con Dios, a cuestionar a Dios. Pero también las iglesias están llenas de cantidad de jóvenes. Si usted me pregunta, en nuestra iglesia tenemos muchos jóvenes que son servidores. Quienes están en el ministerio de alabanza son los jóvenes. Quienes ayudan en la parte audiovisual son los jóvenes. Quienes están dispuestos a muchas cosas en diferentes horarios del día son los jóvenes. O sea, los jóvenes son un arsenal en las manos de Dios, pero también son un arsenal destructor
en las manos del enemigo. Pero todo va a depender con quién nos estamos relacionando. Entonces, lo que yo puedo decirle es, busquemos amigos que nos bendigan, busquemos personas que me lleven a crecer, personas que me hagan, que saquen la mejor, que me ayuden a sacar la mejor versión y despertar ese propósito que hay en cada uno de nosotros. Tremendo, tremendo también lo del ambiente y cuán importante, esto lo mencionamos en el podcast anterior, pero cuán importante también es el congregar, ¿cierto, pastor? El estar conectado como con una iglesia local. Creo que es el mejor lugar también donde uno puede encontrar aquellas buenas relaciones, pastor, como su merced nos comentaba. Y esto lo mencionamos también porque últimamente se ve pues en estos tiempos como ahora ya muchos, aún a través de redes sociales, promueven el no tener una iglesia local o ser simplemente ellos la iglesia y iglesias andantes. ¿Qué piensa de eso, pastor? Yo pienso que hay una estrategia orquestada por el enemigo y esa estrategia se basa en hacerle creer a las personas que cada día vamos a necesitar menos una iglesia local. Eso es una estrategia, es una mentira que el diablo ha venido promoviendo a través de las redes sociales, a través del alcance y a través del acceso que todos tenemos a una prédica, que todos tenemos a una alabanza, que todos tenemos a un servicio, a un presencial, pero que estamos de este otro lado del teléfono viéndolo. Entonces yo pienso que todo lo que nosotros tenemos de manera edificante a través de las redes sociales es un complemento, pero no reemplaza, es como cuando una persona tiene hambre y usted le dice, bueno, vea MasterChef. Es a través de solo viendo MasterChef ya se va a llenar, y es mentira. Tenemos necesidad. Ahora, si nosotros vemos la palabra de Dios, el culto al Señor, el que es bueno, el que es agradable, el que es perfecto, es un culto que involucra todo el ser, el espíritu, el alma y el cuerpo. Es un sacrificio que se ofrece a Dios. Lo otro es que somos miembros del cuerpo de Cristo, y un miembro solamente puede crecer si está adherido a un cuerpo. Cuando un miembro se arranca, se amputa del cuerpo, ese miembro se seca. Entonces solo crecemos dentro del cuerpo. Y la congregación o la iglesia local es importante no solo para recibir de Dios, sino para poder compartir con otras personas, con verdaderos amigos, con gente que ha sido transformada por el Señor, que ha recibido un destino, que ha recibido una asignación, que ha abrazado la gran comisión, y es de poder llevar la luz de Cristo, ser luz en medio de un mundo de tinieblas, y obviamente el poder animarnos y alentarnos los unos a los otros, obviamente el poder ser levantados en los momentos de debilidad, en los momentos en que vamos a tropezar, en que vamos a fallar, en que vamos a de pronto algo que no queríamos hacer, pero que sucumbimos ante una tentación. Es ahí donde inmediatamente aparece la iglesia local para restaurarte, para levantarte. Es un lugar ideal, es un lugar de refugio, es un lugar de bendición. Entonces no caigamos en esa mentira del enemigo de que no necesitamos una iglesia local, porque aunque el enemigo se ha encargado de multiplicar ese pensamiento de que cada día necesitamos menos una iglesia local, sin embargo Dios todo el tiempo nos muestra la necesidad. Hay del solo, entonces necesitamos del compañerismo, necesitamos el ser estimulados, alentados y animados los unos a los otros. Amén, amén, totalmente. Y es algo que queremos invitarlos a cada uno de ustedes a que si de pronto en algún momento no tienen un lugar,
Es muy bueno. Me da risa porque ya van 2 podcasts y hemos mencionado justo algo relacionado, pero es por lo mismo, para invitarlos a ustedes, a que puedan conectarse con un lugar, a que puedan experimentar del poder y el mover del Espíritu Santo, impulsados también por esas campañas que realizan en sus iglesias, esas oraciones que convocan, el estar allí constantemente siendo pues impulsado por pastores, por líderes, por amigos en la fe que nos pueden animar e invitar a ser parte también de este mover sobrenatural que el Señor está provocando. Y hay algo que queremos, pues por último, preguntarle, pastor, o comentarle, o sí preguntarle, relacionado al ministerio como tal. Como les comentábamos, pastor ha viajado por diferentes naciones y queremos preguntarle, pastor, cómo se ha sentido, o sea, en el ministerio que Dios le ha dado, en su vida, con su familia, porque no solamente sirve usted solito, sino que sus hijos también, su esposa también, muy de la mano. Entonces, ¿cómo se ha sentido, pastor? Bueno, yo creo que todos los seres humanos que tenemos un deseo y un anhelo, y es sentir que estamos alcanzando el éxito. Todos queremos sentirnos exitosos en la vida. Nadie quiere ser un perdedor. Nadie quiere ser un fracasado. Usted no va a encontrar personas a las que usted le pregunte, ¿qué quiere ser en la vida? Y le diga, un perdedor, claro, un fracasado. No, todos queremos alcanzar ese éxito. Pero cuando uno va a la palabra de Dios, uno se da cuenta, descubre que el éxito para Dios difiere mucho a lo que es el éxito en cuanto al mundo, en cuanto al tema de anhelos y deseos. Éxito para Dios es que cuando Él vuelva, nos encuentre haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Sí. Independientemente sea desde el ministerio de tiempo completo, o sea desde la manera bivocacional, sea en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Nosotros tenemos que ser personas de influencia. Tenemos que empezar a influenciar a las personas. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Entonces, el hacer lo que Dios me llamó a hacer es lo que trae en mí esa sensación de éxito, esa sensación de sentirme que estoy en el lado correcto de lo que Dios quiere. Entonces, más allá de la complejidad del ministerio, porque el ministerio es una bendición, pero el ministerio es complejo. Claro. El ministerio no es fácil, pero es sentir de que más allá de las fallas, más allá de las dificultades, más allá de la inmadurez que viene, porque pues todos nosotros necesitamos del tiempo para madurar. Sí. Un niño necesita 9 meses para formarse en el vientre de su madre, necesita 1 año para aprender a hablar y caminar, sí. Luego necesita de 12, 13 años para entender de que su papá no era el superhéroe que él creía, sí. ¿Cierto? Luego necesita, no sé, 20 años para empezar a madurar, 30 años para alcanzar esa etapa de madurez. A partir de los 30 ya no se madura, sino se adquiere experiencia. Y cuando cree que ya lo sabes todo, pues ya es el tiempo de morir. Entonces en la vida pues vamos a cometer ciertos errores. Entonces más allá de la inmadurez que siempre ha estado presente en la línea del tiempo a lo largo de la historia ministerial, a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones del ministerio, sin embargo, el saber que estás cumpliendo el propósito de Dios, que estás de pie por la gracia de Dios, eso te trae la mayor sensación de bienestar que una persona puede sentir. ¿Por qué? Porque mucha gente quiere tener éxito en la vida tratando de ser una persona totalmente diferente al propósito de Dios. Entonces no seamos diferentes al propósito de Dios, alineémonos al propósito de Dios,
hagamos la voluntad perfecta de Dios en nuestras vidas y eso te va a llenar de una manera tan sobrenatural, te va a dar paz, combustible para seguir adelante, si caíste, para volverte a levantar. Entonces es eso, en la vida ministerial no hay nada más satisfactorio que saber que estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Amén, amén. Y tremendo todo lo que nos comenta, pastor. Y todo, mejor dicho, hemos tenido los temas que hemos hablado han sido varios. Sí. El pastor los ha condensado cada uno de ellos, pero la idea es que aquello que Dios pudo hablar a cada uno de ustedes, lo que pudo sembrar a través de estas palabras, deseamos que produzca demasiado fruto, que ustedes sean como inspirados a que si no tienen una iglesia local puedan ir, que puedan conectarse con pastores, que puedan conocer que hay un mover del Espíritu Santo que es real también, que puedan entender la importancia de también rodearse de buenas personas, de estar conectándose completamente, o sea, todo el tiempo, esa disciplina, hacerlo y pues deseamos que haya sido bendición este podcast. Nos encantaría preguntarle muchas cosas más al pastor, es alguien que admiramos demasiado y sabemos que en otra ocasión, ¿cierto, pastor? En otra ocasión vamos a poder tenerlo una vez más con nosotros, pero por este momento ya debemos llegar a nuestro final. Sin embargo, les invitamos a que continúen perseverando y pastor, también queremos agradecerle por este tiempo, por la palabra que nos ha compartido. No sé si quiera decirle algo final a las personas y también nos encantaría que pudiera hacer una oración claro por cada uno. Bueno, decirles que no dejemos nunca de conectarnos con Él, de que sé que también están viendo este podcast personas que un día caminaron con el Señor y que por razones de la vida, circunstancias, situaciones, hoy ya no están en este camino. Decirles que vuelvan, que se conecten con la visión de una iglesia local, que el Señor los está esperando, que hay una palabra que lo define todo y es relación con Dios. Dios es un Dios de relación y una de las doctrina más importantes en la palabra de Dios es la doctrina de la paternidad de Dios. Dios es Padre. Dios no te está esperando para masacrarte, para juzgarte, para criticarte. De pronto estás en la iglesia y estás allí con sus debilidades. Déjeme decirte que estás en el lugar correcto. Así es. Dios no está para matarte ni para decirte que no eres nadie ni nada. Todo lo contrario, Él te ama y Él quiere restaurarte. Acérquese a ese Dios de relación y evite la religión. Es lo que tengo para decir a las personas, a ustedes, agradecerles, animarles a que sigan haciendo este tipo de contenido. He visto lo que están haciendo, los he seguido, los animo, los felicito, sigan adelante y sé que Dios seguirá levantando en este tiempo jóvenes con propósito, que se levanten para hacer cosas diferentes, contenidos diferentes, contenidos que traen edificación y sé que lo dice la palabra de Dios, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No desmayen, no se desanimen, no se conviertan esclavos de resultados. Al tiempo señalado de Dios verán esos frutos que están esperando, pero hay que seguir adelante. Los felicito. Amén. Muchas gracias, pastor. ¿Y una oración final? Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, digno eres, Señor, de recibir el honor, la adoración, la exaltación y la gloria. Te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, Señor, que tú nos regalas y que tú nos concedes. Gracias, Señor, porque tú nos permites emplear, Señor, las redes sociales, Padre, como una plataforma de donde podemos hablar de tu amor y podemos edificar personas para el propósito eterno. Bendigo la vida de todos los que están viendo, Señor, este podcast, Señor amado. Derrama de tu bendición. Te pido, Señor, que tomes el control de las realidades que cada uno de ellos están viviendo y que en este momento, Señor, donde ellos se encuentran, puedan recibir ese abrazo,
puedan recibir, Señor amado, esa paz que solamente tú les puedes dar, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Toma el control de aquellos, Señor, que hay pensamientos suicidas, que su vida no tiene sentido, que quieren terminar con ella. Toma el control de aquellos que han caído en depresiones, Señor, en ansiedades. Toma el control, Señor, de aquellas personas que han fallado y que creen, Señor, que ya no hay oportunidad para volverse a levantar. Toma el control, Señor, de todos los jóvenes, adultos, de las familias. Abrázalas, Señor amado. Toma el control, Señor, de Colombia y del mundo. Bendigo, Señor, la vida, Padre, de estos jóvenes, Señor. Tú conoces el esfuerzo, el anhelo y la pasión que todos los días, Señor, hacen lo que se debe con lo que se tienen, Señor, para poder traer una palabra de edificación y poder traer un contenido diferente, Señor amado. Los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén, Jesús. Amén. Y bueno, muchas gracias a todos por haberse conectado. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Por allí también tenemos contenido para ustedes. Y bueno, los esperamos en nuestro siguiente podcast. Así que tengan un excelente tiempo, claro que sí. Que les vaya súper bien. Saludos de parte de Esteban, de Damaris. Y pronto los van a ver con nosotros en nuestros siguientes capítulos. Que les vaya muy bien, que tengan un excelente día, una bendición.